Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro noticiero especial titulado Voces por la Igualdad, donde abordaremos las violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Mi nombre es Miriam Ali Romero Sánchez y juntos con mis compañeros Venecia Itzel Medina Rojas y Jonathan Raúl Santos Correa, les presentaremos 5 casos recientes que reflejan la urgencia de seguir luchando por una sociedad más justa y equitativa. Yo les estaré hablando de 2 noticias muy relevantes. La primera es sobre las injusticias en el sistema penal mexicano hacia las mujeres. El sistema penal mexicano ha sido testigo de múltiples injusticias hacia las mujeres, especialmente aquellas que han sido encarceladas de manera injusta. Casos como los de Cintia Bazán y Marisela Rodríguez, quienes fueron arrestadas bajo acusaciones falsas, exponen las deficiencias del sistema judicial y las condiciones precarias en las que las mujeres son tratadas en prisión. Tras su liberación, ambas enfrentaron estigmatización social y dificultades para reintegrarse a la sociedad. La falta de un debido proceso, la tortura psicológica y la estigmatización continúan siendo prácticas comunes, afectando profundamente los derechos de las mujeres. Algunos de los derechos mencionados fueron el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Fueron detenidas sin pruebas suficientes y sin respetar los procedimientos legales, lo que vulneran su derecho a la libertad personal a ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El derecho a un juicio justo, la falta de transparencia en el proceso judicial y la ausencia de pruebas que justifican su encarcelamiento violan su derecho al juicio justo y equitativo, y el derecho a la integridad personal, que fueron en las condiciones en prisión, como el abuso físico y psicológico, afectan directamente su bienestar, su salud y sobre todo su salud mental. Y por último, el derecho a la reintegración social sin estigmatización. Tras salir de prisión, enfrentaron el rechazo social, lo que les dificultó reintegrarse a la sociedad y acceder a una vida digna, gracias a que las encarcelaron sin tener pruebas justas. Prefirieron creer en otras personas que no tenían nada que ver. Y eso es algo que sigue pasando mucho hoy en día. Pero bueno. Por otro lado, tenemos la discriminación y violencia contra las mujeres trans. Jessica Marjane y Alexa Flores fueron víctimas de discriminación al intentar acceder al baño femenino en un centro comercial de la Ciudad de México. La violencia que enfrentaron fue un claro reflejo de la transfobia estructural que persiste en muchas instituciones del país. Tras presentar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a su favor, indemnizándolas por daño moral. Sin embargo, este caso también evidencia la realidad de del transfeminicidio, perdón, ya que lamentablemente Alexa fue víctima de violencia fatal en el 2016. Esta discriminación no solo afecta la seguridad y bienestar de las mujeres trans, sino que también demuestra la falta de respeto hacia su identidad de género. Y algunos de los derechos violentados fueron el derecho a la identidad de género. La discriminación en el acceso a servicios básicos como los baños es una violación directa a su derecho de ser reconocidas por su identidad de género. El derecho a la integridad personal, la violencia verbal y la amenaza de violencia física que vivieron las mujeres trans vulnera su seguridad personal y bienestar emocional. El derecho a la igualdad ante la ley, la exclusión de las mujeres trans de ciertos espacios y servicios es una manifestación de desigualdad impidiendo su acceso a derechos básicos. Y por último, el derecho a la seguridad y protección. La falta de protección ante agresiones transfóbicas pone en peligro su integridad física y emocional, lo que refleja la ineficiencia de las instituciones para garantizar su seguridad a este tipo de personas. Pero bueno, esto sería todo de mi parte. A continuación, mi compañera Venecia les estará hablando sobre otras 3 noticias que igual son muy importantes y muy relevantes, que nos pueden ayudar a tener un poco más de información y estar un poco más enterados sobre este tema. Lesbofeminicidios y crímenes de odio. México es un país donde la violencia hacia las mujeres lesbianas continúa siendo un problema grave. Casos como el de Karen y Berenice, una pareja de mujeres lesbianas atacadas en su hogar, o el doble feminicidio de Tania y Noemí en Chihuahua,
evidencian la violencia lesboodiante que afecta a la comunidad LGBTQI+. Además, las terapias de conversión y la negación del reconocimiento legal de las familias lesbomaternales perpetúan esta discriminación. Estos crímenes son más que simples asesinatos, son el reflejo de una sociedad que sigue criminalizando la identidad sexual de las mujeres lesbianas. Algunos de los derechos violentados son el derecho a la vida. Los feminicidios y crímenes de odio privan a las mujeres lesbianas de su derecho fundamental a vivir en libertad y sin miedo. El derecho a la igualdad y no discriminación. La violencia basada en la orientación sexual refleja una discriminación sistemática y estructural que niega a las mujeres lesbianas el acceso a los mismos derechos que a otros grupos. El derecho a vivir libre de violencia. Estos crímenes son manifestaciones extremas a la violencia física y psicológica que enfrentan las mujeres lesbianas simplemente por su identidad sexual. El derecho a la familia y a la protección de la identidad. La falta de reconocimiento legal de las familias lesbomaternales y la aceptación de las terapias de conversión son prácticas que despojan a estas mujeres de su derecho a formar y proteger sus familias sin interferencia o violencia institucional. La siguiente noticia es la criminalización de la partería tradicional. En Chiapas, las parteras indígenas enfrentan discriminación y racismo institucional por parte del sistema de salud mexicano. Las mujeres que optan por partería tradicional, un método ancestral utilizado por muchas comunidades indígenas, no solo se enfrenta a la desinformación sobre su práctica, sino también a la falta de reconocimiento y apoyo institucional. Además, el sistema niega el registro de nacimientos cuando estos son asistidos por parteras, lo que coloca a los niños en una situación de vulnerabilidad legal y social. Los derechos violentados son el derecho a la salud, la falta de acceso a servicios de salud de calidad y la negación de la partería tradicional como opción segura y válida afecta directamente la salud de las mujeres y sus bebés. El derecho a la libertad de elegir la atención médica. Al criminalizar la partería tradicional, se priva a las mujeres indígenas de la libertad de decidir cómo dar a luz, en base a sus tradiciones y creencias. El derecho a la identidad y al registro de nacimiento. Al negarse a registrar los nacimientos asistidos por parteras, se priva a los niños de su derecho a la identidad legal y al acceso a servicios básicos. Derecho a la no discriminación por origen étnico. Las parteras indígenas son discriminadas por su cultura y prácticas, lo que vulnera su derecho a ser tratadas con dignidad y respeto. La última noticia es el feminicidio de Lesbi Berlín. El caso de Lesbi Berlín, estudiante de la UNAM, es uno de los ejemplos más trágicos del feminicidio en México. Aunque en un inicio las autoridades trataron el caso como un suicidio, la presión de la sociedad civil y las organizaciones feministas permitió que se reconociera la verdad causa de su muerte. Un feminicidio. La negligencia de las autoridades y la revictimación de la familia de Lesbi muestran cómo el sistema de justicia mexicano sigue fallando en la protección de las mujeres y en la atención de los casos de violencia de género. Los derechos violentados son el derecho a la vida. El feminicidio de Lesbi Berlín es una violencia directa al derecho más fundamental de cualquier ser humano, la vida. Derecho a una investigación efectiva. La inicial falta de interés y de investigación en su caso evidencia la ineficiencia del sistema judicial para proteger a las mujeres y resolver casos de violencia de género. Derecho a la no revictimización. Las autoridades trataron a la familia de Lesbi como si fueran responsables de su muerte, revictimizándolos en lugar de ofrecerles apoyo. Derecho a la no justicia y reparación. La presión social permitió que el caso fuera reconsiderado, pero la demora en obtener justicia refleja el largo camino que aún queda por recorrer en el sistema judicial mexicano. Mi nombre es Jonathan Santos. Bueno, como reflexión final, lo que yo les tengo preparado es que en todos los casos que hemos analizado hoy, hemos sido testigos de cómo los derechos fundamentales de las mujeres y de la comunidad LGBT son violados sistemáticamente en México, desde las injusticias en el sistema penal, pasando por las discriminaciones hacia las mujeres trans, hasta los crímenes de odio contra las mujeres lesbianas, las comunidades indígenas. Todos estos casos reflejan profunda desigualdad social, cultural e institucional que siguen estando presentes en nuestra sociedad. Las historias de Cynthia Bazan,
Marisela Rodríguez, Jessica Marjane, Alessa Flores, Karen Berenice y muchas otras. Son solo pequeñas muestras de las millones de las mujeres y personas LGBT enfrentan cada día. Cada uno de estos casos nos muestran el grave impacto de la discriminación, la violencia y la diferencia institucional, que no solo atentan contra sus derechos humanos, sino también destruyen vidas. Es fundamental que como sociedad tomemos conciencia de estos problemas y actuemos de manera colectiva para cambiar las estructuras que perpetúan estas violencias de derechos. Las políticas públicas deben ser revisadas y ajustadas para garantizar que todas las personas, independientemente de su género, identidad sexual o etnia, pueden vivir una vida libre de violencia, discriminación, opresión. La lucha por la igualdad y los derechos humanos es un compromiso que nos pertenece a todos. No basta por reconocer estas injusticias, necesitamos que exigir justicias para las víctimas. Erradicar la impunidad y garantizar que nunca más ninguna mujer o persona LGBT sea silenciada, atacada o violentada por su identidad. Es crucial que el sistema de justicia sea verdaderamente imparcial y que todas las personas, sin importar su género o identidad, reciban el mismo trato y protección. Al final, la igualdad no debe ser un derecho de unos pocos, sino una realidad para todos. Solo así podemos constituir una sociedad más justa, inclusiva y segura para las generaciones venideras. No podemos permitir que la violencia y la discriminación continúen siendo parte de nuestra realidad cotidiana. Es hora de actuar, de educar y de cambiar la historia. Como despedida, le damos los créditos a Miriam Sánchez, a Venecia Medina y a Jonathan Santos, su servidor. Gracias por acompañarnos en este espacio de conciencia y compromiso. No olvides que la lucha por los derechos humanos empieza por el respeto.